Bien, mis hermanos, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a continuar esta noche con la exposición del Evangelio. Juan, capítulo 1. El evangelista, el discípulo, el apóstol, del versículo 1 al versículo 5 que ya hemos examinado, ha dejado absolutamente claro, y su énfasis principal ha sido el enseñarnos, el mostrarnos, el revelarnos quién es Cristo. Cristo es el Verbo divino. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es Dios. Juan en estos 5 versículos se ha encargado con suma diligencia y con mucha certeza decirnos quién es Cristo, el Verbo. Ahora se trata de saber cómo creer y qué creer o qué hay que creer en este Verbo. De ahí que el texto que hoy vamos a estar exponiendo es el verso 6 y verso 7 y 8, del 6 al 8, en donde vamos a encontrar un testigo fiel y verdadero de aquel Verbo que venía al mundo. Vamos a leer del capítulo 1 de Juan, el verso 6 al 8. Dice lo siguiente: Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amén. Este es el texto que hoy tenemos por delante. Verso 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Antes de nada, hermanos, entre la historia conocida y fácil de conocer o entender, o comúnmente conocida por el mundo o por cualquier persona fuera, en el exterior, tenemos la idea de lo que es un hombre grande, ¿cierto? De lo que es un hombre poderoso, un hombre influyente, un hombre con nombre, ¿cierto? ¿Quién a lo largo de la historia podría ser considerado como un gran hombre? Por ejemplo, Abraham Lincoln, ¿verdad? Uno de los presidentes de Estados Unidos, uno de los grandes hombres y líderes de esa nación, ¿verdad? ¿Quién otro? Quizás podríamos pensar en conquistadores como Alejandro Magno, un gran hombre. Quizás con sus más y con sus menos podríamos pensar en Cristóbal Colón, ¿cierto? Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, Eduardo Avaroa, Simón Bolívar, Antonio José Sucre, ¿verdad? Hombres con poder, pero hombres también con bastante autoridad intelectual, que hablaban con propiedad y que evidentemente tenían un poder detrás, ¿verdad? Estos fueron grandes hombres, pero vayámonos a hombres más grandes. ¿Qué tal los reyes? Los reyes de las dinastías europeas. La reina Isabel la Católica, por ejemplo. El rey Felipe, hoy el rey, su hijo. El rey de España actualmente es Guillermo. Felipe. El rey anterior de España era, ahora no me acuerdo, que pensé que era Felipe. Felipe es el hijo, hoy el actual rey de España, ¿verdad? Pero, bueno, los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, cuando había monarquía en Francia todavía, eran hombres con poder, eran hombres con autoridad. De hecho, el cristianismo, no el cristianismo, pero la reforma cristiana se dio en total momento en que los reyes y los políticos gobernaban todo, no solamente las cosas seculares, sino que gobernaban la religión, o al revés, la religión y la religión estaba tan involucrada en la política que a su vez tenía mucho que ver con el poder, entre ellos los reyes y los gobernantes de aquella época. Quien cuidó y protegió a Martín Lutero de que no fuera muerto fue el príncipe de Sajonia, que era su amigo.
un príncipe, si no me equivoco, checo. Entonces, habían hombres poderosos, han habido hombres poderosos. Podemos pensar en la Biblia como David, podríamos pensar en Salomón, ¿verdad? Pudiéramos pensar en Abraham, el hombre, ¿quién era como Abraham en toda Mesopotamia? Pero Job, ojo, hombre varón intachable y el más grande de todo Oriente, dice el capítulo 1 de Job. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos declaró a nosotros, hermanos, quién ha sido y quién es el hombre, separado de Cristo, por supuesto, más grande que ha pasado por la tierra. ¿Quién ha sido el hombre más grande, de más gran honor y nombre aquí en la tierra? Y ese hombre no anduvo en palacios. Ese hombre no comía manjares ni comía carnes todos los días. Este hombre no vestía con la mejor vestimenta ni tenía las mejores compañías. Probablemente andaba solo casi siempre. No tenía un ejército tampoco. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Un hombre que dice que vivía en el desierto. Un hombre que vestía con una túnica de pelo de camello. Un hombre que tenía una cuerda por cinturón, una cuerda normal. Un hombre que su dieta principal y real era los saltamontes con miel, la langosta. Cristo dijo que Juan el Bautista era el hombre más grande que jamás ha pasado por la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo, pero ¿porque solo porque se abstuvo de comida? No creo que ese sea el punto principal. ¿Solo porque vivió miserablemente? No creo que sea ese el punto tampoco. Hoy vamos a ver por qué. Juan el Bautista es un heraldo enviado y comisionado por Dios. Un heraldo estaba supuesto a proclamar una noticia, a proclamar algo importante, a anunciar algo importante. Así que dice el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Aquí estamos hablando que Juan el discípulo va a relatar sobre Juan el Bautista. De hecho, Juan el discípulo, el apóstol, fue antes de ser discípulo de Jesucristo, discípulo del Bautista. Juan el discípulo era discípulo del Bautista, luego el Bautista se dio y le dijo que siga al Mesías, a Cristo, y Juan siguió a Cristo más adelante. Entonces, su ex discípulo va a empezar a relatar sobre su anterior maestro antes de Cristo. Y dice lo siguiente, que había venido al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Juan el Bautista fue enviado al mundo con una misión específica y definida. Juan fue preparado y fue comisionado por Dios mismo para realizar una de las tareas más importantes que un hombre haya hecho jamás. Jamás. De hecho, como hemos dicho ya, Jesús dijo que no había de entre nacidos de mujer, fueron las palabras de Cristo, hombre alguno más grande que Juan el Bautista. Por la comisión, por el llamado, por el trabajo que Juan el Bautista estaba destinado a realizar. Vamos a observar y observemos lo que el Antiguo Testamento nos puede revelar y nos revela respecto de Juan como profecía, como un heraldo que vendría al mundo a preparar el camino al Mesías. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 40, verso 3. Isaías 40, verso 3, dice lo siguiente en referencia a Juan. Dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Este pasaje, este llamado a Juan, luego es confirmado en Mateo 3:3. Mira lo que dice Mateo 3:3, ahora en referencia a la confirmación, dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, dice Mateo, diciendo, en referencia de Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Mateo relaciona esta profecía de Isaías con Juan el Bautista.
Y dice, este es de quien Isaías está hablando. Alguien semejante a Elías, también se había dicho, que vendría a preparar el terreno al verbo divino de Dios, al Salvador del mundo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 3, primeramente, el verso 1 dice lo siguiente. Escucha, he aquí, yo envío a mi mensajero. Escucha bien. Y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ahora escuchan más claramente todavía Malaquías en el capítulo 4, versos 5 y 6. Terminando la profecía. La última profecía del Antiguo Testamento. Después de este tiempo, después de lo que vamos a leer, un tiempo de 400, casi 430 años, vino en el pueblo de Israel en el que Dios no envió ni un solo profeta más. Esta es la última profecía, lo último que escuchó el pueblo de Israel antes de que cesaran los profetas. Dice lo siguiente, y es en respecto al mensajero o al precursor, al heraldo, al enviado y comisionado por Dios, que no es otro del cual estamos hablando hoy, que Juan el Bautista. Mira lo que dice entonces Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ahí está el trabajo de alguien que tendría el espíritu de Elías, de hacer volver, dice, los corazones hacia los padres, pero sobre todo de prepararlos para el Señor antes de la venida del día grande, el día terrible. Este texto se refiere a Juan y su comisión, su obra, su trabajo. Lo confirma el evangelista Lucas, capítulo 1 de Lucas, verso 17. Él irá delante de él, dice, en el espíritu y poder de Elías. En el espíritu y en el poder de Elías. ¿Dónde decía eso? ¿Dónde se hablaba eso? En Malaquías capítulo 4. Lo acabamos de leer. Ahora Lucas está diciendo, e irá delante de él, hablando de Juan, en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está el trabajo y la comisión de Juan el Bautista, preparar un pueblo dispuesto para el Mesías, que pronto entraría en escena, justo después del Bautista. Queda reafirmado que Juan fue enviado única y exclusivamente por Dios. Esto es observable en que su concepción misma, hermanos, la concepción de el propio Juan, cuando hablo concepción estoy hablando de cómo fue concebido naturalmente, fue una concepción sobrenatural, milagrosa, hermano. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Bueno, sus padres ya eran ancianos y pasados de edad. Elizabeth y Zacarías. Miren lo que dice Lucas ahí, Lucas 1, el versículo 7. Dice lo siguiente. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Encima, no solo eran viejos, sino que era estéril. Nunca habían tenido hijos. Y ambos eran de edad avanzada. O sea, ya venía estéril toda su vida y ahora eran adultos. Y dice, entonces nosotros vemos en su propia concepción la comisión divina de parte de Dios hacia Juan. Una obra especial, sobrenatural. Lo que dice el versículo 36, de ahí mismo del capítulo 1, dice, y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel hablándole a María respecto al nacimiento de Juan. Luego ahí en el versículo 8 al 17, mira lo que dice del 8 al 17, vamos a leerlo. Pero aconteció que mientras Zacarías, porque aquí hay un testimonio sobre la concepción especial de Juan.
Aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Zacarías tuvo miedo cuando vio al ángel. Al verlo, se turbó. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Aquí está. ¿Cómo nació Juan? Estamos viendo los orígenes de Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él, mira la misión de Juan, él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan no había nacido cuando ya había sido lleno del Espíritu Santo. La única persona que ha nacido de nuevo sin nacer físicamente fue Juan, la única persona que sin haber salido nació de nuevo. Y esto nos enseña una cosa muy importante, que aún los niños han de nacer de nuevo si tienen que ser salvos. No nacen sin pecado y llenos de Dios, llenos de gracia. Tienen que nacer de nuevo. Juan nació de nuevo en el vientre de la madre de su madre Elizabeth, por una comisión especial. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, como dijimos antes, para hacer volver los corazones del pueblo. Finalmente su padre Zacarías termina profetizando luego sobre Juan. En el versículo 67 al 69, ahí mismo, mira la profecía de ya su padre, versos 67 y 19 y 69. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Hablando de un anunciante, un preparador para la entrada del Mesías, de Cristo. Este es Juan, su comisionamiento especial sobrenatural, hermanos. ¿Ven o no ven lo sobrenatural, lo especial que fue Juan, comisionado por Dios, naciendo de una mujer estéril, ancianos como eran? Pero Juan también se nos dice, vamos a nuestro texto, capítulo 1 de Juan, nuevamente, en el texto 7, ¿qué se nos dice de Juan? Este vino como testigo. Mira cómo vino Juan, vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan era un testigo, él fue un testigo fiel de la luz. ¿Con qué propósito? Para creer en la luz. ¿Cuál fue la misión del Bautista? Es dar testimonio sobre el Mesías prometido. Era preparar el camino delante de él. Un testimonio fiel que lleve al pueblo a un arrepentimiento y a un perdón de sus pecados. Vamos a leer Marcos capítulo 1. Vamos a leer el verso 4 y 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué predicaba? Juan apareció predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. El mensaje de Juan, su predicación, su proclamación, tuvo un gran efecto. Tuvo una expectación y hasta una conmoción en el pueblo de Israel. Tanto que venían de todas partes a oírle y ser bautizados por él.
Y eso lo acabamos de leer aquí, que venían, por ejemplo, ¿qué? Gente de Jerusalén. Dice, región de Judea y toda gente de Jerusalén. Pero aquí en Mateo 3 también se nos dice, déjeme que yo se lo lea rápidamente, referido al impacto de la predicación, al arrastre que tenía Juan. En el capítulo 3, el versículo 5 y 6, dice lo siguiente en referencia a Juan. Porque este es aquel de quien se refirió el profeta Isaías, como hemos visto antes. Pero del 5 al 6 vamos a leer. Acudí entonces a él, Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. ¿A quién acudían toda Judea, todo Jerusalén alrededor del Jordán? ¿A quién acudían? A Juan el Bautista. Increíble, hermano. Nosotros no hemos considerado el trabajo de Juan más. Lo dejamos a veces pasar. Pero Juan el Bautista tuvo un trabajo importantísimo. Y tuvo un arrastre tremendo, un impacto tremendo. Ahora, evidentemente, cuando dice toda Judea y toda Jerusalén, no está hablando de todas las personas del mundo, de ese momento. Es una hipérbole para decir que mucha gente de Jerusalén, chicos, grandes, hombres, mujeres, mucha gente de Judea y alrededor iban a Juan. Muchos iban a oírle a Juan. Pregunta. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué proclamaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía Juan? ¿Cómo era el mensaje de Juan? ¿Cómo predicaba Juan? ¿Qué predicaba Juan? ¿A quiénes predicaba Juan? Era sin duda alguna un mensaje, por lo que la palabra nos revela, confrontativo, fuerte y contundente, es decir, con autoridad. Si ha habido algún otro predicador que haya predicado con tal autoridad parecida a la de Cristo, ese fue Juan el Bautista. Yo no veo a nadie, como vamos a ver más adelante, hablarle a los fariseos como Juan les habló. Ni a Pablo ni a ningún otro lo vemos luego hablándole así, ni Pedro. Hemos leído antes en la lectura bíblica cómo Pedro habló, ¿verdad? Y los acusó, ustedes mataron a Cristo, ustedes hicieron esto. Pero tampoco fue tan duro Pedro, como vamos a ver comparándolo con Juan. Juan hablaba con una autoridad, con una firmeza increíble. Su misión los requería. Debía preparar el corazón de hombres y mujeres orgullosos, arrogantes, ilegalistas en el pueblo de Israel, para luego cederle el pastorado y el discipulado y el cuidado al Señor Jesucristo, quien es nuestra vida, quien es nuestra luz, como hemos visto, y es el verbo maravilloso de Dios. Bien, vayamos entonces rápidamente a ver cómo era la predicación de el Bautista. Un mensaje casi siempre confrontativo y llamando al arrepentimiento de pecados. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice 3:1. Escucha bien el mensaje de Juan. Dice lo siguiente: en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, y vamos a pasar ahora a una de las partes más contundentes y confrontativas que Juan el Bautista pudo haber predicado. Escucha, versículos 7 al 12 del mismo capítulo 3 de Mateo. Escucha con atención. ¿A quién le va a hablar Juan? Pero cuando vio, está hablando de Juan, que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha
ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. ¡Wow! ¿Saben quiénes eran los fariseos y los saduceos, hermano? ¿Saben quiénes eran? Los fariseos eran los maestros de Israel. Eran los pastores, por ejemplo, de hoy en día, digamos, ¿no? O en el contexto de una iglesia católica, los sacerdotes, digamos, ¿no? Todos los fariseos eran los estudiosos, eran el estándar más alto de religiosidad. No había como fariseos, eran, ellos son lo máximo en la religión. Camada de víboras. Imagínate con qué autoridad Juan se atreve y le dice: víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? Hipócritas, no vengan aquí pensando que porque yo les voy a bautizar, ya está, ya son salvos. Den frutos dignos de arrepentimiento, vivan con corazones que dan frutos dignos de reconocer a alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Y no vengan aquí con su veredicto y con su ley de que no, nosotros somos hijos de Abraham, que tú no sabes que nosotros venimos de Abraham. No importa, les digo a ustedes que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras y a ustedes echarlos al fuego inextinguible. Terrible. Como Juan les habló a los maestros. Pero ¿saben quiénes eran los saduceos? Eran otros maestros también, pero estos todavía era más terrible, porque resulta que los saduceos tenían el poder. El sumo sacerdote era saduceo. Los jefes del Sanedrín, que era la composición de la junta directiva, vamos a hablar, ¿no? Como la junta que gobernaba todo el sistema religioso de Judá, de Jerusalén, era saduceo, los jefes. Así que Juan le dice a los saduceos también: víboras, ustedes también. Y junto con los fariseos, ¿qué se creen ustedes aquí? Que yo los voy a bautizar y ya están libres. Den frutos dignos de arrepentimiento. El hacha, mira el verso 10, porque esto se lo está diciendo a ellos, no se lo está diciendo a otra persona. Juan le está hablando a ellos y les dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ustedes eran la raíz, pero están podridos ahora. Ustedes ya no valen, no sirven. El hacha está puesta a la raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si se ve que ustedes no han dado fruto y no tienen fruto, serán cortados y serán echados al fuego, que es una referencia al infierno. Hermano, es terrible. Y así mismo, Juan, haríamos bien en escuchar su advertencia a nosotros. No pensemos que por 2 o 3 cosas que hacemos o decimos somos realmente cristianos. Demos frutos dignos de arrepentimiento, que atestiguen que realmente tenemos un corazón arrepentido, y sobre todo que atestiguen que realmente somos discípulos de Cristo, que vivimos como discípulos de Cristo. Porque si no, dice, el hacha está preparada por Dios para cortarnos y echarnos al fuego. Ahora vayamos a Marcos para seguir viendo la predicación de este magnífico predicador que era Juan el Bautista. En Marcos, capítulo 1, en el versículo 7 al 8, dice lo siguiente. Sigue el Bautista hablando. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Ven el trabajo de Juan el Bautista introduciendo a Cristo? ¿Cómo lo está introduciendo? ¿Cómo está preparando el corazón de ellos? Viene alguien más poderoso que yo. Es tan poderoso que yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Normalmente, en Jerusalén, en Israel, en los tiempos de Cristo, para uno poder ser discípulo, el discípulo normalmente escogía un maestro.
Entonces, ese maestro venía a ser pues tu discipulador, tu enseñador, y ya a ti se te conocía como el discípulo de tal o el discípulo de cual, ¿no? Bajo la tutela de fulano o mengano. Y eran los discípulos quienes elegían un maestro, o sea, la persona. Y entre todas las cosas que hacía el discípulo, era servirle a su maestro, proveer a su maestro, estar con él, ayudarlo, darle incluso cosas materiales. Bueno, honrarlo a su maestro en todas las cosas, en todo lo que podía, para poder ser un buen discípulo, ¿verdad? El mejor de los discípulos. Pero había una sola cosa, que ningún discípulo estaba atenido, ni querían, ni hacían, jamás. No solo un discípulo, sino que ningún judío hacía esto, que les voy a decir. Ningún judío, por puro gusto, le tocaba los pies a otro judío. Porque los pies eran considerados como inmundos. No solo eso, sino que también eran sucios. Porque recuerden que no había carretera, era todo lleno de polvo, barro, tierra. Esos pies eran totalmente mugre. Y nadie se quería, ya era lo último, rebajarse a tocarle los pies a alguien y sacarle la sandalia. De ahí que fue tan impactante, hermanos, que Cristo le lavara los pies a los discípulos. Que eso es otra historia. Eso es otra historia. Nadie lo hacía. Juan el Bautista dice, bien, eso que nadie quiere hacer, porque es indigno hacerlo. Bueno, fíjate, es indigno hacer eso. Yo no soy digno de desatar la correa de aquel que viene después de mí, que es antes que yo, porque es más poderoso que yo. Eso que pudiera ser indigno para alguien, yo no soy siquiera digno de hacerlo. Estoy tan por debajo de él que no se me permite sacarle la correa, tocarle los pies al Señor que vendrá después de mí. Qué testimonio de el Mesías que vendría. Los hipócritas religiosos y los saduceos, quienes tenían el poder político y religioso, estando perplejos, mandaron preguntar también por Juan. Claro, es normal, ¿no? ¿Quién es ese alborotador a quien todo Judea va y acude? ¿Quién es ese, no? Cualquiera dice, oye, nosotros somos aquí los maestros, el poder está en los saduceos y todo el mundo va en busca de Juan. Vamos a ver quién es este tipo, vamos a ver quién es este hombre que nos está quitando prosélitos, nos está quitando discípulos, y los discípulos que eran antes nuestros se están yendo con él, a ver qué pasa. ¿Quién es este? Y envían a preguntar por Juan, y eso está, lo tenemos aquí en nuestro capítulo 1, en el versículo 19 al 27. Mira lo que dice en cómo es buscado Juan para saber quién era por parte de los fariseos. Versículo 19 al 27 dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Querían saber quién era Juan. Y él, hablando de Juan, confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Confesó y no negó. Dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Escuchemos lo que Juan dijo. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él se identificó con el profeta Isaías y que él era ese de quien Isaías había profetizado. Él mismo se identificó. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué tú bautizas? Le preguntó. Juan les respondió diciendo, escucha, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia nuevamente. Juan sorprendía tanto, hermano, tanto a la gente con su predicación,
sorprendió tanto al poder religioso, al pueblo de Israel, hermano. Juan produjo una conmoción en Israel, al tal punto que aún el rey Herodes, el rey romano Herodes, escuchaba a Juan y fue reprendido por Juan. ¿Se imaginan? ¿Hasta dónde llegó el impacto de Juan? No solo quedó no solo quedó el testimonio fiel, el testigo fiel, la comisión especial de Juan, no solo quedó ahí religiosamente entre el pueblo, y no fue pequeña la influencia, fue grande entre el pueblo, y eso saltó al rey Herodes. Y Herodes escuchaba a Juan y fue reprendido por Juan. O sea que Juan lo reprendió al rey. ¿Te imaginas? Vamos a leerlos en Marcos, porque esto es una delicia, hermano, ver lo que Juan hace aquí. En Marcos capítulo 6, el versículo del 17 al 20, 3 pasajes, mira lo que dice. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, mira lo que Juan le decía al rey. Cuando el rey a veces le gustaba escuchar a Juan sus predicaciones, y Juan agarraba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Imagínate, ¿quién se atreve a decirle al rey, eso que estás haciendo está mal, ¿eh? No se te permite, está mal lo que estás haciendo, no se te permite tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor, Herodías era la mujer, le tenía rencor, dice a Juan, y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, fíjate, el rey romano temía a Juan. ¿Se pueden creer eso, hermano? Qué increíble, hermano. Es increíble que el rey temiera a Juan. ¿Y por qué motivo? Mira, sabiendo que era un hombre justo y santo. Herodes sabía que Juan era justo, que Juan era santo. Y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice que cuando lo oía se quedaba perplejo, pero le gustaba escucharlo. Le gustaba. Fíjate hasta dónde llegó el impacto de Juan el Bautista. Hasta el rey Herodes. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Aquí, en los pasajes siguientes, hasta el 24, se nos enseña la forma en que Juan muere después, que es decapitado por Herodes, pero no porque Herodes quería, sino porque se le tendió una trampa. Continuemos. En su predicación, seguimos hablando de la predicación de Juan. Juan, aparte de su pasión, aparte de ser confrontativo, ¿verdad? De ser el que está preparando el terreno al Mesías, él daba un testimonio fiel de Cristo. Juan daba un testimonio fiel. Juan confrontó el pecado del pueblo sin importar quién fuere. Reprendió al rey, lo reprendió. No dijo, no le voy a decir nada, esto no va a hacer que me despida. ¿Te imaginas que por A o por B, tú siendo un trabajador creyente cristiano, no te estoy diciendo que lo hagas, hoy ni mañana, yo no digo nada, pero imagínate, estás ahí y de pronto tú ves que tu jefe, el gerente de la empresa, está haciendo algo inmoral y se te ocurre decirle, eso no está bien, eso que tú estás haciendo no te es lícito, es pecado delante de Dios. ¿Se te ocurriría hacerlo? ¿Verdad? Juan el Bautista lo reprendió al rey romano. Tengámoslo en mente. Una de las declaraciones, sin embargo, más famosas y asombrosas de Juan están registradas ahí en nuestro capítulo 1 de Juan, en el versículo 29 y 30. Famosa, conocida, importante, impactante, una declaración sumamente especial. Dice el verso 29 y 30 del capítulo 1 de Juan.
Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, no le dijo a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Ahí lo está viendo Jesús y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Qué declaración de Juan cuando lo ve a Jesús. Y entonces en ese momento oficialmente le está cediendo todo el trabajo que Juan había hecho previo al Señor. Ahí es cuando se produce ya que al decir eso, Juan, el apóstol, el discípulo, el que está escribiendo aquí el Evangelio, estaba ahí presente e inmediatamente después de verlo, continuó con el Señor Jesucristo. Lo abandonó a Juan y se fue con el Señor Jesús. Así que el propósito de todo lo que Juan hacía y decía era que el pueblo creyera en el Cristo que vendría después de él, quien sería antes de él y más poderoso que él. Vamos a leer algunas otras declaraciones con respecto a este punto que ya hemos leído aquí. Por ejemplo, en el 15:16, ahí mismo en Juan 15:16, versículo 15-16, dice, en el capítulo 1 de Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. También tenemos en Lucas, capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y otra vez en Juan capítulo 1, el versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y el verso 36 y 37, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso dijo Juan el Bautista sobre Jesús. Y ahora mira la reacción de dos de los discípulos. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Discípulos que eran de Juan el Bautista. Ahí estaba Juan el apóstol. Y lo siguen a Cristo inmediatamente después de este testimonio. Hermanos, las personas, toda persona, creerán en Cristo por personas, por testigos, por heraldos como Juan el Bautista. Él fue y hombres como él son agentes para creer. Son los agentes para creer. Juan fue un agente y todos los hombres que son como Juan son agentes para creer. Ahora, ¿para creer en qué? Miren, hermanos, el objeto precioso y valioso en quien se deposita la confianza, en quien se deposita esa fe, es Cristo Jesús. Es el Mesías, es el Verbo eterno de Dios. Es en Él y solo en Él en quien debemos creer y seguirle sin condiciones, porque Él es digno. Porque Él es digno. Así que ciertamente el Señor usa hombres como Juan en antaño y aún en el presente para que puedan creer, pero la fe no está depositada en el hombre mismo, en Juan mismo, ni en el predicador, sino la fe está depositada en aquel a quien el predicador o el testigo apunta la luz verdadera, que es Cristo. Y en el Cristo es en quien hay que depositar la confianza. Continuamos, verso 8. Hemos visto el 6, el 7, ahora veamos el 8. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Bien, Juan no era la luz verdadera, hermanos. Juan no era la luz verdadera a la que se alude. Él solo la anunciaba. Quiero que veamos como el último punto de esta predicación. El término griego que aquí se usa por luz, cuando dice no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, este término usado en el original
es un término que se dice pos, con H y con P, fos, ¿no? Y esto significa esencia de la luz, ¿ok? Y hace referencia única y absolutamente al verbo, la vida, quien era la luz del mundo, como vimos la semana pasada. Y Juan dice, él no era esta luz, esta fuente o esencia de luz. Perdón. En contraste con esa palabra, es decir, para hacer un contraste con lo que dice esa palabra, Juan fue descrito más adelante en el capítulo 5, voy a leerlo, ahí en el versículo 35, mira lo que se dice sobre Juan. Juan fue descrito como una lámpara, mira, él era la lámpara que ardía, estas son palabras de Cristo. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Lo ves? O sea que está diciendo respecto de Juan que él era una lámpara que ardía y que alumbraba. Ahora, aquí la palabra griega para lámpara es lupnos. ¿Qué significa? Está aludiendo a una antorcha encendida. O sea, fíjense la diferencia. Luz, en el capítulo 1, es fos, esencia de la luz, fuente. Y a Juan se lo dice, se lo nombra, perdón, como lámpara, que alude a una antorcha que alumbra nada más, no a la esencia de la luz. Jesús, el Verbo, es la luz verdadera. Juan solo la refleja, la reflejó durante su tiempo de predicación y ministerio. Y ciertamente, hermanos, todos nosotros deberíamos ser como Juan. Aquí entra el punto aplicativo de esta enseñanza. Todos nosotros deberíamos ser como Juan y reflejar la luz del Señor. Ya antes de Juan se había hablado de uno que al pasar tiempo en comunión con Dios o en la presencia de Dios, su rostro brillaba, dice la palabra. ¿De quién hablamos? Quien su rostro alumbraba y estamos hablando de Moisés. Al bajar del monte Sinaí, dice que el pueblo veía que su rostro brillaba. Pero él no era la luz, sino que él estaba reflejando la luz que tanto él presenció y vio. Y la presencia que estaba, que era de Dios en el monte Sinaí. Moisés y Juan reflejaban la luz de Cristo. Pero esta obra de reflejar y alumbrar su luz no está expeditada solamente a ellos. No, reflejar la luz de Cristo, alumbrar como antorcha su brillantez y la hermosura de Jesús, iluminar con su gracia y misericordia al mundo, es también privilegio, no solo privilegio, es una orden de todos los que son cristianos, para todos los creyentes, para todos los llamados a andar en luz, en la luz de Dios. Salmos 36:9 dice que en su luz vamos a andar y que en su luz nosotros veremos y andaremos. Y al reflejar su luz como lámparas en un mundo sumergido aún en tinieblas, es a lo que hemos sido llamados. En Mateo 5, 14 y 16, ¿qué se dice? Vosotros sois la luz del mundo. Así brille vuestra luz, dice el verso 16, para que todos puedan ver vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Ven? Hay una luz en nosotros, como la tuvo Juan, que era una lámpara, como la tuvo en su rostro Moisés, pero nosotros no somos la luz verdadera. A algunos se creerá luz verdadera por ahí. De hecho, hay por ahí personas, si usted busca por internet, hermano, hay cada barbaridad. Hay quienes por ahí se creen que son Jesucristo. Hasta hay una mujer que se cree Jesucristo. Como lo escuchan, Elizabeth no sé qué. Juan confesó y no negó. Él dijo, no soy yo la luz. No soy yo el Cristo. Yo soy aquel que clama en el desierto y que prepara el camino del Señor. Nosotros debemos ser también esa luz. Mira lo que dice Efesios. Quiero leerles Efesios capítulo 5, versículo 7. Por tanto, aquí,
7 y 8, por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debes andar como hijo de luz, porque ahora eres luz, ya no eres tiniebla. El fiel trabajo del creyente, del cristiano, el hombre que es nacido de nuevo, de los llamados de Dios, ¿cuál es ese trabajo? Anunciar la luz de Cristo, testificando fielmente de Él, apuntar al mundo dónde encontrar la luz verdadera, como lo hacía Juan, y no decir soy yo, sino Él es. ¿Lo ven? Nosotros solamente debemos ser una flecha, una antorcha en forma de flecha que alumbra hacia donde se encuentra la esencia y la fuente de la luz verdadera, que es Cristo Jesús. Eso es lo que todos nosotros debemos de hacer y reflejar en nosotros la luz de Cristo en nuestra vida. Debemos nosotros ser testigos fieles del Señor, así como lo fue Juan el Bautista también. El mandato lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? De ser testigos fieles del Señor. Escucha lo que dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, ahí está la orden. Tú siendo luz, tú apuntando a la luz verdadera, tú siendo testigo fiel y verdadero de Cristo, del Mesías. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Esa es la misión del cristiano. Eso es lo que nos pertenece y lo que nos toca a nosotros. Tú debes de alumbrar en tu casa. Debes de alumbrar a tu esposo, a tu esposa, a tu marido. Debes de alumbrar a tus amistades la luz de Cristo. Debes de alumbrar a tus hijos, a tus hijas. Debes de alumbrar a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Tú debes de brillar la luz que se te refleja a ti por estar tú cerca de Cristo. Y que al ver ellos la luz que hay en ti, ellos glorifiquen a Dios. Al ver en ti a Cristo. Y que ellos puedan encontrar en ti un camino hacia Jesucristo. Un camino hacia la luz verdadera. Que cuando alguien te pregunte por qué tú siempre eres así, no sé, como tranquilo, sonriente, al final eres manso, no sé. Cristo me cambió. ¿Quieres tener algo de esta paz, de esta tranquilidad, de este gozo o de esta vida confiada en la soberanía de un Dios todopoderoso? Sigue a Cristo. Acércate a Cristo, dile a tu amigo, familiar, compañero. Vea la luz que es Cristo. Sal de las tinieblas y ven a Cristo. Seamos dignos anunciadores del que nos saca de las tinieblas a nosotros y nos traslada al reino de su Hijo amado. Eso es lo que dice su palabra. A la luz admirable de su persona, para ser portadores decididos e impetuosos de esa luz. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Anunciando el Evangelio glorioso que brilla en medio de cualquier oscuridad, por densa que parezca. Anunciando el Evangelio de Cristo. Hermano, con esto terminamos. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser un testigo eficaz y fiel como lo fue este hombre, Juan el Bautista? Juan el Bautista no tuvo riquezas. No tuvo riquezas. No tuvo bienes. No tuvo poder o autoridad ni religiosas dadas por los religiosos principales ni política. Sin embargo, él tenía la autoridad de Dios, tenía la palabra de Dios, tenía la misión que Dios le había entregado. Dios te da una misión a ti, te da una misión a ti. Dios te dice que tú debes de ser luz, que tú debes de alumbrar en medio de la oscuridad, que tú debes de brillar, aunque se molesten algunos que andan en la oscuridad de la luz que tú emanes, pero tú debes de brillar. Y aquellos que aman la oscuridad se alejarán de ti, pero tú debes de seguir brillando. Y otros no se alejarán, sino que verán en esa luz algo que los atraerá y te van a preguntar. O van a querer saber, o te van a dar la oportunidad para que entonces tú, predicándole el Evangelio de Jesucristo, los guíes a la luz
que sus almas necesitan: la salvación, la vida eterna. Así que, hermano, pongámonos las pilas para hacer luz en el mundo, para ser portadores de la luz de Cristo y para iluminar en un mundo lleno de oscuridad. Esa es nuestra misión: emular a Juan, emular a Moisés y emular a Pedro, y ir y testificar como ellos testificaron fielmente del Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Padre bueno, Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, en tu trono, santificado sea, Señor, lleno de luz, que habitas en luz inaccesible. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús, gracias, Señor, por el ejemplo de Juan el Bautista, el cual, sin tener un poder o una autoridad o un nombre en el mundo, sin embargo hablaba con tal autoridad, sabiendo quién era Él. Ahí estaba la autoridad. Él sabía que era tu Hijo, comisionado por ti, servidor de tu Mesías, del Cristo. Y con fidelidad y sin temor testificó fielmente a todo tipo de personas: campesinos, religiosos, maestros y hasta un rey. Padre, que pudiéramos nosotros ser como Juan en esta área, imitarle, ser valientes a la hora de predicar, pero no solo a la hora de predicar, sino también a la hora de alumbrar, de ser nosotros portadores de luz, de querer nosotros ser fieles a la hora de testificar, no mentir, no llevarnos la gloria, no llevarnos la honra, ceder toda gloria, toda honra, toda alabanza a Cristo Jesús, tu Hijo, el Cordero Santo, el cual no somos dignos de desatar la correa de su sandalia. Ninguno de nosotros, Señor. Que podamos ser testigos fieles, que podamos, Señor, vivir para Jesucristo, para honrarle a Él, para testificar con fidelidad, Señor, de su gloria, de su belleza, de su evangelio, de su luz en el mundo. Ayúdanos a hacer luz, Señor. Bendice, mi Dios, a mis hermanos que están aquí, que tu gracia sea abundante en ellos. Toca más profundamente sus corazones, Señor. Llénalos, Señor, de tu Espíritu Santo. Restaura, Señor, en las dificultades en que se encuentren, Señor, sus vidas. Dale fuerzas, ánimo, Señor, para que ellos puedan proseguir y perseverar en el camino hasta el final. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 La semana que viene, ya saben, o esta semana, miércoles, tenemos estudio bíblico y oración. Y la próxima semana estaremos haciendo una pausa. Los invito, vamos a hacer una pausa a la exposición de Juan, solo por esa semana. Y vamos a estar predicando algo que es necesario para nosotros. Y vamos a predicar sobre la iglesia. ¿Qué